La historia comienza con las reflexiones del protagonista sobre su propia naturaleza. En su opinión, solo hay dos categorías de personas en este mundo: los que triunfan y los que sufren constantes derrotas. Tenía clara conciencia de que pertenecía al segundo grupo, aquellos que tuvieron mala suerte y no lograron llegar a la cima. Frente a él, sobre el escritorio, había una carta de renuncia previamente preparada. El protagonista, un hombre alto, moreno y de penetrantes ojos azules, estaba frente a una chica que sostenía su solicitud. El nombre del joven era Sai-Olo. Apenas había texto en el papel, salvo una breve razón: enfermedad, sin más comentarios. La muchacha, mirando el documento, se volvió hacia Sai con alarma, tratando de averiguar las verdaderas razones de su partida. Ella lo miró fijamente a la cara con tristeza y le preguntó si su decisión estaba relacionada con su reciente ruptura. El chico estaba sumido en sus pensamientos. Le parecía que entre el éxito y el fracaso solo había una delgada línea fácil de cruzar. Se levantó lentamente de su silla, miró a la niña y con calma le informó que no era su culpa. Había tomado esa decisión por motivos personales. Ya camino a la salida, se dio cuenta de que, probablemente, este sería su último encuentro. Sus miradas se cruzaron, y él, sin detenerse, caminó hacia la puerta. En ese momento, como si de repente recordara algo importante, la chica detrás de él se disculpó. Él no se detuvo ni giró la cabeza. Simplemente dijo con calma que le había dado 4 años de su vida y que no pensaba perder más tiempo. De pie, explicó con culpa que no quería casarse con él y vivir en un apartamento alquilado y estrecho. Sus sueños no incluían ser ama de casa. Esta no es la vida que yo, Zhao Mengzi, quiero para mí, gritó sin ocultar sus emociones. Él todavía no se dio la vuelta, pero dijo que no le reprocharía su elección. Respetaba sus aspiraciones, incluso si eran diferentes a las suyas. La muchacha gritó desesperada que no se fuera y le preguntó si realmente estaba dispuesto a permanecer entre los perdedores para siempre. Sin decir una palabra, el niño abandonó la oficina donde se encontraba Zhao Mengzi. Un pensamiento daba vueltas en su cabeza. El éxito y el fracaso eran etiquetas que le habían dado otros, pero a partir de ahora nadie tendría derecho a juzgarlo. Apretando el puño, cerró la puerta detrás de él y se dirigió a su área de trabajo para guardar sus cosas en una caja. En ese momento, un joven se le acercó, acompañado de 2 guardaespaldas. Su nombre era Hua Hangji, heredero de la corporación Hua Hai. Se acercó a Sai y le extendió la mano en señal de salud. Volviéndose hacia él con una sonrisa, Hang se presentó y expresó su gratitud por cuidar de Kiki durante tanto tiempo. Las 2 empleadas que estaban un poco atrás susurraban que el señor Hua y Zhao Mengzi probablemente estaban teniendo sexo. Se burlaron de que Xiao debería renunciar a su trabajo por eso. Una de ellas, sin embargo, observaba con interés la escena entre los 2 hombres. Hua extendió su mano, esperando un apretón de manos a cambio, pero Xiao descartó su gesto con indiferencia, citando sus manos ocupadas, lo que confundió a su oponente. Insultado por tal desdén, Hua se enfureció internamente y decidió intensificar deliberadamente la situación, con la intención de provocar a Xiao a una confrontación directa. Con una media sonrisa irónica, señaló que él y Zhao Mengzi tenían una conexión especial, claramente esperando que tales palabras conmovieran a Xiao profundamente. Con naturalidad y sin pelos en la lengua, les contó a los presentes sobre su relación personal con la muchacha. Hua, mirando con recelo, notó que, según las historias de la niña, Xiao parecía estar experimentando serios problemas de salud. La pista era clara. Otro empleado se unió al grupo de observación y comentaron en voz baja lo que habían escuchado. Las chicas especularon sobre un romance entre Hua y Mengzi, pero no llegaron a un consenso. Una de ellas, la del cabello morado, sugirió que Hua simplemente ocultaba sus sentimientos. Sin siquiera girar la cabeza, Xiao dijo abruptamente que uno tendría que estar loco o ser estúpido para compartir tan abiertamente detalles íntimos con un conocido casual. Al oír esto, Hua finalmente perdió los estribos. Estaba furioso por la insolencia de Xiao. Agarró a Xiao por el cuello, levantándolo del suelo, y siseó furiosamente al pensar que un tipo tan inútil se atrevía a acusarlo de tener un trastorno mental. Xiao giró los brazos con confianza y, sin dudarlo, colocó la palma de su mano sobre la cara de Hua, diciéndole que saliera. Caminando de regreso hacia sus guardaespaldas, Hua, enojado, dio la orden de darle una lección al hombre insolente, llamándolo bastardo arrogante. Uno de los guardias avanzó de inmediato, subestimando la fuerza física del oponente. Pero antes de que pudiera atacar, recibió un poderoso contraataque de Xiao.
La ventaja estaba de su lado. Sorprendido por la facilidad con la que su subordinado había sido incapacitado, Hua se giró bruscamente hacia el segundo guardaespaldas y le exigió saber por qué seguía inactivo. El segundo guardia se apresuró inmediatamente al ataque, no queriendo avergonzarse delante de sus superiores. Saltando hacia Xiao, le atrapó el puño y le preguntó burlonamente si ese era el límite de sus habilidades. Xiao se rió entre dientes y comentó con calma que incluso un golpe suyo podía decidir el resultado de la pelea. Lo había demostrado más de una vez. Al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando, Hua decidió recurrir al chantaje. Amenazó con que si Xiao lo atacaba, ya no podría quedarse en Yancheng. Xiao simplemente lo miró, apretando los puños y con calma le preguntó qué exactamente estaba planeando hacer. Al acercarse, Hua dijo con voz entrecortada que si se atrevía a tocarlo, su padre usaría todos sus contactos para expulsar a Xiao de la gran ciudad. Enfatizó que el chico no debería haber dado un solo paso en su dirección. Acercándose a Hua, Xiao lo hirió acertadamente con palabras que parecían indicar que debería haber sido criado no por su padre, sino por alguien más cuerdo. El creciente conflicto fue interrumpido repentinamente por Xiao Mengzi, quien se interpuso abruptamente entre ellos y le rogó a Xiao que se detuviera. Pero el propio Xiao quedó francamente atónito por su repentina defensa de Hua. La niña levantó la voz y exigió saber por qué había atacado al señor Hua. Corriendo hacia el último, comenzó a examinarlo ansiosamente, comprobando si estaba herido. Xiao la miró confundida y le preguntó con amargura si los 4 años de relación realmente no habían sido más que una broma vacía para ella. Mirándola directamente a los ojos, le preguntó con voz contenida si realmente creía que ella y Hua podrían tener algo serio. Después de terminar su frase, se rió entre dientes, notando que todo parecía francamente divertido. Cuando se dio la vuelta, Xiao respondió bruscamente que Hua la estaba utilizando únicamente para su beneficio personal. La muchacha, estupefacta, preguntó qué quería decir y de qué estaba hablando. El chico la miró con una expresión de devastada decepción y confirmó secamente que todo era exactamente como había dicho. Entonces Xiao activó mentalmente el sistema incorporado, pidiéndole que intercambiara su conocimiento acumulado. El sistema registró que 22 personas experimentaron emociones fuertes y les otorgó 215 puntos. Actualmente, Xiao tiene la oportunidad de canjearlos, incluso por el conocimiento de idiomas extranjeros. Sin dudarlo, confirmó la operación de inmediato. El programa informó de una transferencia exitosa. Los nuevos parámetros del héroe. Poseedor de un físico voraz y habilidades lingüísticas. En ese momento, Xiao estaba seguro de una cosa. Seguía siendo Xiao Luo. Y sería el ganador. Todo tenía su momento. Se sentó solo en el banco y recordó la primera vez que la ventana del sistema apareció ante sus ojos. Entonces pensó que era una alucinación. Pero no, este sistema, como se descubrió posteriormente, provenía de un universo paralelo bajo el código T168Q y lo eligió para la sincronización, contando con la reserva de energía necesaria. Su misión es convertirlo en un genio y cambiar por completo su destino. Intrigado, Xiao preguntó al sistema qué se le consideraba actualmente. Señaló que tenía una profesión, ingeniero, lo cual no era el peor resultado. El sistema analizó y anunció el veredicto. Nivel mediocre. Su recomendación. Seguir ganando puntos para canjearlos por habilidades y bonificaciones importantes. Al oír esto, Xiao sintió como si hubiera escuchado un veredicto. Pero no se rindió. Le dijo directamente al sistema que solo le diera un par de puntos. Y luego añadió irónicamente, 100 millones de dólares o un general, por ejemplo. La interfaz del sistema decía, solo puede modificar los parámetros físicos del usuario y ampliar sus conocimientos y habilidades. Xiao se dio cuenta de que el camino al éxito sería mucho más difícil de lo que esperaba. Seguía sentado en el borde del banco, con la mirada pensativa al frente. En su interior resonaba un pensamiento. Solo puedes confiar en ti mismo. Lo distrajo un pitido agudo. Había llegado un mensaje. Su madre preguntaba si su padre estaba enfermo y si su hijo tenía dinero. Después de sostener el teléfono en la palma de su mano durante un largo tiempo, Xiao finalmente decidió responder. Aunque tuvo dificultades para encontrar las palabras. Prometió que transfería la cantidad requerida dentro de unos días. Un pensamiento amargo cruzó por mi mente. Un hombre sin medios parece carecer de dignidad. Estaba hablando por teléfono con un conocido. La otra persona se quejaba. ¿Por qué llamar tan pronto después de lo sucedido? ¿Tenía algún plan? ¿Tenía trabajo ahora? Al final, la otra persona comentó con sarcasmo que siempre había considerado a Zhao poco fiable y que no le sorprendía que hubiera ido a Huahaifang. Xiao, agarrando el periódico con irritación, le pidió que no removería cosas viejas y le preguntó si conocía alguna forma de ganar dinero rápidamente. En ese momento alguien tiró ligeramente de su manga. Una niña pequeña se paró frente a él,
Su ropa estaba desgastada y su rostro estaba cubierto de polvo. Lo miró a los ojos y le pidió dinero en voz baja. Xiao se dio la vuelta y dijo que no tenía nada. La niña asintió y se disculpó, pero de repente, varios billetes arrugados y monedas cayeron en su palma. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Xiao dijo que esto era todo lo que le quedaba y que no podía permitirse más. La niña sonrió sinceramente y le dio las gracias. Dijo que era una persona amable y que Buda sin duda lo recompensaría. Solo cuando ella se alejó, él se dio cuenta de que cojeaba. De repente un pensamiento cruzó por mi mente. Podría estar discapacitada. En este punto, el sistema generó una alarma. Ha surgido una nueva tarea: rescatar a esta chica inusual. Por completarla con éxito, 300 puntos. Xiao se quedó paralizado. ¡Peligro! Se dio cuenta. Ella estaba en serios problemas y necesitaba actuar rápido. Mientras observaba la figura que se alejaba, le dijo por el auricular del teléfono a su interlocutor que esperara un poco. La respuesta fue dura. El hombre dijo enojado que no era un operador de servicios de emergencia como para escuchar esas cosas. El interlocutor comentó con irritación que si Xiao simplemente quería guardar silencio, no podía dudar y terminar la conversación de inmediato. No iba a esperar a nadie. Xiao le pidió que le explicara su negocio. Respondió que conocía a un transportista que quería comprar productos locales, obtener un préstamo y exportarlo todo para venderlo. Pero, debido a problemas con la documentación, no le aprobaron el financiamiento. Si Xiao tuviera al menos 130 yuanes, podría intentarlo. Los ingresos prometidos eran de unos 20 yuanes en 20 días. Xiao se enfureció y respondió bruscamente que si tuviera esos 130 yuanes, no habría preguntado cómo ganar dinero rápido. El amigo añadió que conocía a una chica que quería abrir un salón de uñas y que solo necesitaba 50 yuanes para el equipo. En un año, podría obtener 60 de ganancia o entrar como socia. Mientras tanto, Xiao continuó siguiendo a esa misma chica. De repente se giró bruscamente, como si sintiera la mirada de alguien sobre ella. Xiao volvió a pedirle a su interlocutor que esperara un poco, pero exclamó que él no era su chofer y que si Xiao realmente necesitaba ayuda, al menos debería escuchar lo que le decían. Y justo en ese momento, sin terminar la llamada, Xiao captó un sonido alarmante cerca. Vio a un hombre corpulento amenazando a la chica con un cigarro en la mano. Tenía el paquete que acababa de quitarle. El hombre le preguntó con sarcasmo si de verdad no necesitaba una segunda pierna. La niña rompió a llorar, rogando que no le hicieran daño. El hombre, amenazándola a gritos, dijo que estaba harto de oírla llorar a diario. Le dio una opción: pagar o sufrir daños. Xiao salió de las sombras y caminó firmemente hacia el hombre, exigiéndole que dejara a la niña en paz. Se volvió hacia él con cara de enfado y gruñó. ¿Quién eres? Al mismo tiempo, en el bolsillo de Xiao, se oía una voz ansiosa desde el teléfono. El interlocutor intentaba comprender qué pasaba. Xiao, sin mostrar ningún miedo o emoción, le ordenó con calma que retrocediera una vez más. El hombre sonrió, sacó un cuchillo y declaró que no toleraría ninguna interferencia en sus asuntos, añadiendo que Xiao estaba pidiendo su propia muerte, pero ni siquiera tuvo tiempo de levantar la mano. Xiao asestó un poderoso golpe directo al cuerpo, provocando que el bruto cayera instantáneamente al suelo. Una serie de preguntas preocupadas surgieron del teléfono. La persona del otro lado de la línea claramente estaba tratando de averiguar qué tipo de ruido estaba ocurriendo. Ignorando la voz en el teléfono, Xiao se acercó a la niña y le dijo que el peligro había pasado y que ahora estaba a salvo. La niña, entre lágrimas, admitió que tenía muchas ganas de volver a casa. Extrañaba a sus padres y soñaba con volver a verlos. Tras sus palabras, la niña rompió a llorar aún más, apenas conteniendo los sollozos. Xiao le acarició suavemente la cabeza, tratando de calmarla. Le prometió que ahora la llevaría ante la policía y que definitivamente la ayudaría a regresar a casa. Pero ella se limitó a sacudir la cabeza y mirarlo agradecida. Con el teléfono pegado a la oreja, Xiao dijo brevemente que todo estaba bien, que solo había sido un incidente menor. Añadió que no tenía 50 yuanes y que se dirigía a la estación. Pidió volver a llamar más tarde. Tomando a la niña en brazos, se dirigió a la comisaria, pero desde la ventana de la casa de enfrente, un hombre de mirada fría y cautelosa los observaba. Claramente, no era nada amigable. El hombre se rió entre dientes y con una sonrisa en los labios dijo en voz baja que era un chico modelo. Afuera estaba despejado como el verano. El sol calentaba agradablemente y el cielo brillaba sin una sola nube. Xiao regresó a casa y por fin se permitió descansar. No tenía el peso de la preocupación ni la ropa de más, y durmió plácidamente y relajado. Pero la paz se interrumpió. Llamaron a la puerta insistentemente. Primero en voz baja, luego más fuerte. Xiao se levantó somnoliento,
preguntándose quién habría llegado tan temprano. Había varios hombres afuera de la puerta. Uno se adelantó, se presentó como Chu Yongqing y dijo que venía a pedirle un favor al hermano Xiao Yuo. Al escuchar su nombre nuevamente, Xiao pensó en ello. Le sonaba extrañamente familiar. Shi Yongqing era una de las figuras más influyentes de la ciudad. Cuando Xiao finalmente se dio cuenta de quién era, el hombre asintió. Sí, era ese Chu Yongshu. Tras abrir la puerta, Xiao seguía sin comprender por qué un hombre tan rico había acudido a él. Sin embargo, lo invitó a entrar. Cuando entraron, Xiao se volvió hacia él y, sin ocultar su sorpresa, le preguntó por qué un hombre de tal estatus buscaba a un tipo común y corriente, sin dinero ni conexiones. El hombre respondió con calma que lo había estado observando. Había visto a Xiao acudir en ayuda de la niña y había notado su reacción, determinación y buen estado físico. Por un momento, Xiao dudó. ¿Podría esta persona haber visto el sistema? Pero al mismo tiempo, la interfaz le advirtió. La gente común no es capaz de percibirlo. Chu continuó. Dijo que tiene competidores que se han aliado con estructuras criminales. Teme que su hija pueda meterse en problemas. Por lo tanto, necesita a alguien que, bajo la apariencia de estudiante, la proteja discretamente. Xiao lo miró con cierta duda. Admitió honestamente que no era apto para ese puesto, y mucho menos para un guardaespaldas disfrazado de estudiante. El hombre no lo dejó terminar. Lo interrumpió, declarando con firmeza que pagaría 1.000.000 de yuanes. Sin darle a Xiao la oportunidad de decir una palabra, el hombre inmediatamente duplicó la oferta a 2 millones de yuanes. Al oír esto, Xiao aceptó sin dudarlo. Así, se encontró en una universidad de élite con una reputación impecable, donde terminó en una clase inusual compuesta exclusivamente por chicas. Sin embargo, a pesar del prestigio y del entorno, solo un número daba vueltas en su cabeza: 2 millones. Tan pronto como cruzó el umbral del auditorio, todas las miradas se volvieron instantáneamente hacia él, como si fueran el centro de gravedad. Las chicas no ocultaron su sorpresa. En su grupo formado solo por mujeres había aparecido un nuevo estudiante, y era un chico. Lo rodearon de inmediato, bombardeándolo con preguntas. A algunos les gustó su moderación, otros ya habían logrado despertar su compasión, y varias chicas le preguntaron de inmediato si tenía amante. Una vez atrapado en el círculo de intensa atención, Xiao no pudo escapar. Se encontró prisionero del interés de la chica. Pero había uno, silencioso, distante. Ni siquiera giró la cabeza hacia él, sin entender a qué venía tanto alboroto. Cuando la maestra entró al aula, ordenó rápidamente el salón y les dijo a las niñas que tomaran asiento. Luego le indicó a Xiao que buscara un lugar para sentarse. La encantadora muchacha de gafas sonrió y se ofreció a ayudar, diciendo que siempre podría recurrir a ella si tenía alguna dificultad. Xiao, al observar su energía frenética, se sorprendió sinceramente. ¿De dónde sacaban estas chicas tanta vitalidad? ¿Y por qué no hay otros chicos en la clase? Mientras tanto, una de ellas, la de cabello oscuro, a quien Xiao le había disgustado a primera vista, decidió darle una lección. Puso el pie delante de él sin hacer mucho ruido. No se dio cuenta de la trampa y, perdiendo el equilibrio, tropezó. Como resultado, al perder el equilibrio, se estrelló torpemente contra ella y accidentalmente le golpeó el pecho. Retrocediendo presa del pánico, comenzó a disculparse apresuradamente, asegurando que todo había sucedido por accidente. Sonrojándose hasta las orejas, Xiao se retiró rápidamente y se escondió en un asiento vacío en el rincón más alejado del aula. Y esa misma chica ya estaba tramando venganza. Para ella, todos los hombres eran igual de repugnantes. Al mediodía era el segundo periodo, y Xiao ya empezaba a sentir lo aburrida que era esa materia. Sus párpados cayeron pesadamente, su cabeza se inclinó lentamente hacia abajo y se quedó dormido, con la cara enterrada en el escritorio. En cuanto Xiao cerró los ojos, el maestro, al notarlo, se volvió repentinamente hacia él y le preguntó sobre el tema. No hubo respuesta. El joven no reaccionó en absoluto. Al volverse hacia la clase, la maestra notó que Xiao estaba dormido con la cara sobre el escritorio. Alzando la voz, lo llamó bruscamente, preguntándole cómo se atrevía a quedarse dormido durante su clase. En ese momento, la muchacha de cabello oscuro, todavía guardando rencor, decidió que era el momento adecuado para tenderle una trampa al recién llegado. Levantando la mano, dijo con fingida cortesía que el nuevo chico parecía no mostrar ningún respeto hacia la maestra, y estaba claramente violando la disciplina. Xiao apretó los puños, recordándose a sí mismo que esta chica era su objetivo.
Se llamaba Chu Yu y por alguna razón desconocida, parecía estar intentando hacerles la vida difícil a todos los chicos que llegaban a esta escuela. Se levantó lentamente de su asiento, se disculpó con el profesor y le explicó que había llegado la noche anterior y aún no había tenido tiempo de adaptarse. Luego, sin perder la compostura, desvió la conversación hacia las acusaciones y pidió a su compañero que aclarara en qué momento exactamente había sido grosero. Todo el público estalló en gritos y susurros de alegría. Las chicas estaban encantadas de que alguien se atreviera a responderle a Chu Yu. Para ellos, parecía algo atrevido y osado, pero la propia Chu Yu, sonrojada, se sentó en silencio, incapaz de entender por qué este tipo vino aquí. La maestra intentó que la clase volviera al tema de la lección y escribió un nuevo tema en la pizarra. El dinero es la fuente del mal. Ella preguntó qué pensaban los estudiantes sobre esto. Chu Yu fue la primera en levantar la mano. La chica comenzó a responder con seguridad, citando las palabras de Shakespeare. Explicó que el dinero tiene el poder de distorsionar la verdad, desdibujar los límites entre el bien y el mal, y convertir la moral en una mercancía. Alimenta la codicia, borra la conciencia, y muchos ni siquiera se dan cuenta de cómo se convierten en sus esclavos. Al terminar su discurso, se sentó impresionada. Las chicas de la clase asintieron con entusiasmo. Comenzaron a discutir acaloradamente cuán ciertas eran las palabras de Chu Yu, y expresaron su aprobación de sus puntos de vista. De repente, Xiao se puso de pie y dijo que tenía una opinión diferente. Empezó a explicar que el dinero en sí no es malo. Es solo una herramienta, y culparlo de lo que sucede es simplista y superficial. En ese momento, la interfaz del sistema le notificó que podía adquirir conocimiento completo al instante sobre teorías financieras. Pero Xiao se negó. Quería hablar por sí mismo. Chu Yu se opuso inmediatamente, recordando la tragedia del metro de Tokio de 1995, en la que 12 personas murieron y más de 500 resultaron heridas. Añadió que el culpable era Sahara Renhuang, líder de la secta, quien posteriormente vendió su cabello a 30 yuanes el mechón. Según ella, todo fue solo por dinero. ¿No es eso una prueba? Siguiendo con el tema, hablo de la figura histórica Wu Sangri, quien permitió la entrada de soldados enemigos al país a cambio de dinero. Aceptaba pagos en yuanes y finalmente se convirtió en el gobernante de Yunnan. Concluyo con seguridad. El dinero impulsa las acciones más destructivas. Tras terminar su discurso, Chen Yuan se giró repentinamente hacia Xiao y le lanzó una pregunta directa. ¿De verdad solo intentaba convertirse en emperador por dinero? El hombre la miró y dijo que solo respondería a su última pregunta. Recordó cómo en el pasado se había inventado el dinero, el mismo dinero que había dado origen a la codicia, la perversión y la destrucción. Y él mismo le preguntó, ¿cuál fue exactamente el verdadero comienzo de toda esta codicia? La chica se sonrojó, desconcertada por la sorpresa. Al mismo tiempo, los compañeros que observaban su conversación empezaron a alborotarse, comentando su audaz pero valiente ataque. Alguien incluso sugirió que Xiao estaba coqueteando abiertamente con la mismísima princesa Chu Yu. Xiao se permitió una leve sonrisa y afirmó con calma que el verdadero mal no estaba en el dinero, sino en la codicia que vivía en los corazones de las personas. Su discusión fue interrumpida por el timbre de fin de clase. El profesor notó que la discusión había sido inusualmente animada y sugirió que los estudiantes recordaran lo que habían escuchado, y la clase terminó. Una compañera se acercó a Chu Yu y le dijo en voz baja que Xiao Luo parecía tener mal carácter. Añadió que no creía que tuviera malas intenciones y que quizás las cosas podrían arreglarse si le daba una oportunidad. Pero Chu Yu se sonrojó de irritación. Declaró abruptamente que no le importaba si era guardaespaldas o no. Como lo había enviado su padre, no lo perdonaría. Estaba furiosa por parecer estúpida por todo lo sucedido. A pesar del buen tiempo, la situación era tensa. Se supo que Chu Yu estaba discutiendo por teléfono con alguien un plan para incriminar a Xiao. La voz le pedía que aumentara la presión sobre él. Ella respondió con frialdad, prometiendo que si Saiwei seguía hablando de moralidad, no esperaría clemencia, pero que ella se ocuparía de él más tarde. Frustrada e irritada, caminó por el pasillo, pensando en cómo todos parecían conspirar contra ella. Pero esta vez, sin duda le mostraría a este chico lo que significaba enfrentarse a la arrogancia de una verdadera princesa. Mientras tanto, el interlocutor de Chu Yu resultó ser un apuesto joven que observaba la situación con interés. En su espaciosa y luminosa habitación, un retrato de Chu Yu colgaba casi por completo de la pared. Al levantarse de la cama, pensó con tristeza en quién se habría atrevido a ofender a su diosa, la princesa Yu. Mentalmente, le prometió que no la defraudaría.
que haría todo lo posible. Regresemos a la academia, donde el timbre acaba de sonar y los estudiantes comenzaron a dispersarse y reunirse para sus próximas clases. Xu Yu se acercó a Xiao y le contó que le habían preparado una fiesta esa noche para celebrar su traslado. Le preguntó si quería ir. Xiao se sorprendió y ni siquiera tuvo tiempo de responder antes de continuar, sin darle la oportunidad de decir una palabra. Xu Yu declaró con seguridad que la reunión sería a las 6 de la tarde en la puerta de la escuela. Como siempre, irían juntos. Con una sonrisa, se acercó a él y con un toque de provocación, le preguntó si el guardaespaldas de Xiao vendría con él. El tipo se puso nervioso. ¿Estaba intentando ponerlo a prueba? ¿O ya había adivinado quién era en realidad? Una hora más tarde, Xiao estaba en la puerta, exactamente como lo habían acordado, pero la chica llegaba tarde ya media hora. Xiao empezó a sentir una creciente ansiedad. Algo andaba mal. De repente, alguien llamó a Xiao, quien se giró. Era el maestro, quien le preguntó con severidad qué hacía allí solo. Las chicas que estaban junto a la maestra inmediatamente tomaron de la mano a Xiao. La maestra sugirió alegremente que jugaran a League of Legends juntas. Una de las alumnas, entrecerrando los ojos, aclaró que el juego requería un equipo de 5. La maestra respondió que con 3 bastaría, lo importante eran las ganas. Ya eran las 7 cuando un coche de lujo se detuvo en la entrada de la academia. Xu Yu salió, luciendo un lujoso vestido blanco. Llegaba una hora tarde a propósito, aun con el orgullo herido. Al bajar del auto, la niña sonrió dulcemente, con la intención de disculparse por llegar tarde, pero de repente notó que Xiao no había llegado. Ella estaba muy irritada. No esperaba que el chico se fuera sin esperarla. Sin perder tiempo, llamó a la oficina del decano, exigiendo su número de teléfono. En ese momento, alrededor de las 9 de la noche, Xiao acababa de terminar de jugar con sus compañeros de clase y se dirigía a la reunión, sin saber que Xu Yu todavía lo estaba esperando. Al verlo finalmente aparecer, Xu Yu se sonrojó de ira y abruptamente le ordenó que subiera al auto. Ya era de noche afuera. La luna llena iluminaba la carretera. Durante el viaje, Xiao comentó con calma que llegaba tarde. En respuesta, Xu Yu, irritado, le dijo que había tardado mucho en elegir su atuendo. Él dijo que la había estado esperando durante media hora. Para no seguir discutiendo, ella se echó la culpa, pero le dijo que se callara. El coche llegó a la villa de Jiwu tarde en la noche. Tan pronto como se detuvieron, el mismo joven con el que Xu Yu había hablado por teléfono hace un momento salió corriendo de la casa. Gritó alegremente que finalmente habían llegado y que todos los habían estado esperando durante mucho tiempo. Xu Yu lo corrigió. Ella no era la invitada de la velada de hoy, sino Xiao. Se acercó a Jiwu y le advirtió que si la recepción no era lo suficientemente lujosa, él la pagaría. El chico asintió cortésmente, sonriendo, aceptando sus exigencias sin objeciones. Jiwu se acercó a Xiao, le estrechó la mano y, con una sonrisa, le dijo que la princesa Yu lo había descrito como amable y apuesto. Ahora que lo había conocido en persona, sabía que no había exagerado. Le indicó que entrara, advirtiéndole que no se quedara afuera. Una bienvenida tan cálida confundió a Xiao. Se puso cauteloso. Aquellas personas eran demasiado amables. Ignorando la invitación, dijo con calma que podía esperar allí y que los demás podían irse sin él. Intuía que había una intención detrás de esta acción. Quería ver cómo todo se desmoronaba. Dentro, en la penumbra del lujoso salón, se encontraban 2 muchachas vestidas con costosos vestidos de noche. El dueño de la casa les hizo una seña, informándoles que la princesa ya había llegado. Las muchachas al unísono exclamaron con alegría que la princesa finalmente estaba allí. Uno de ellos abrazó a Xu Yu y se apresuró a advertirle: Fujiyawa tiene un perro terrible viviendo en su propiedad. La chica admitió que casi se mueren de miedo al verlo. La niña le guiñó un ojo, sonrió y con expresión pícara pidió ayuda para desahogar su ira contenida. La princesa Yu sonrió con gracia y, como si estuviera divirtiéndose con el público, exigió que trajeran al mismo perro que tanto había asustado a Shulan. Añadió que comprobaría personalmente lo aterrador que era ese terrible animal. El joven asintió cortésmente, inclinando ligeramente la cabeza hacia la princesa y siguió al perro. Al entrar en la habitación oscura, la niña notó inmediatamente un perro enorme en una gruesa cadena de hierro fijada a la pared. El perro también la notó, gruñó, y comenzó a ladrar furiosamente, utilizando toda la fuerza de sus músculos. En ese momento apareció Xiao. Silenciosamente apartó a la niña y se paró frente a ella, protegiéndola con su cuerpo. Con calma y firmeza, le advirtió que el perro podía ser agresivo y que era mejor quedarse atrás. La chica puso los ojos en blanco, pensando que Xiao era solo un cobarde que le tenía miedo a un perro normal.
En su mente, la bestia solo fingía asustarlos. Ella le gritó enojada que se alejara y lo acusó de cobardia. Haciendo un movimiento repentino, tiró accidentalmente de la cadena con demasiada fuerza. El metal se rompió con un fuerte estruendo. Se volvió imposible sujetar al perro. Él se liberó y, con un gruñido, saltó directamente hacia ella. Xiao reaccionó instantáneamente. Nuevamente protegió a la niña consigo mismo, sin pensar en las consecuencias. Obligado a defenderse, le propinó un golpe preciso al perro para detener el ataque. Su mirada era tan fría y cruel que incluso el perro enfurecido de repente gimió y salió corriendo hacia la oscuridad. Pero era solo una simulación. En realidad, el perro simplemente cambió su trayectoria y de repente se abalanzó sobre Xiao, hundiendo sus colmillos en su hombro. Al ver esto, la niña se quedó sin palabras. Sus amigos la llevaron aparte de inmediato y la bombardearon con preguntas. Si se sentía bien y si debía llamar a un médico. Sentada aturdida, Chu Yu dijo en voz baja que estaba bien y pidió que la dejaran sola por un rato. Xiao, que estaba cerca, notó los síntomas de un ataque de pánico. Se inclinó y se ofreció a llevarla a casa, diciéndole que necesitaba descansar y recuperarse. Una de sus amigas se le acercó y le informó amablemente que cuidarían de Chu Yu. Sonriendo, añadió que Jin Jin cuidaría de su amigo, ya que él era el protagonista de la noche. Y, tirándole de la manga, lo invitó a unirse a la diversión. Xiao sonrió con reserva. Un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. Estas chicas claramente tenían sus propios planes para él, y él lo entendía perfectamente. Con una sonrisa en los labios, Xiao miró a la niña y preguntó con interés a qué iban a jugar. Sin decir nada más, lo condujo a la piscina donde estaba la mesa de billar. Se dio la vuelta y lo invitó a mirar más de cerca. Mientras caminaban, Xiao no dejaba de preguntarse qué estaría planeando. Acercándose a la mesa, saludó galantemente a la muchacha que estaba a su lado y la llamó hermana Lan, destacando su confianza y tranquilidad. Se acercó a uno de los invitados y, con una leve sonrisa, le pidió prestado un taco. El chico, sin pensarlo, le dio un palo para el juego. Al darse la vuelta, la hermana Lan entrecerró los ojos y le preguntó a Xiao con interés burlón si un hombre tan guapo sabía jugar al billar. Él estaba un poco confundido, pero se recompuso rápidamente y dijo que una vez había manejado una mesa de billar. Ella sonrió con indulgencia, como para poner a prueba su confianza, y señaló que, según él, resultó que no era malo en esto. Subiendo a la mesa de billar y sentándose en el borde, la chica coquetamente le entregó una carta, diciendo que si metía aunque fuera una sola bola, la carta con miles de yuanes sería suya. Había emoción en sus ojos cuando le preguntó qué pensaba de la propuesta. Xiao respondió con una sonrisa y preguntó con interés si había entendido correctamente que se trataba de algún tipo de apuesta. Agregó que si perdía no podría pagarle nada, porque simplemente no tenía dinero, pero a la niña no parecía importarle en absoluto. Ella le dijo con calma que el dinero no era lo importante. La única condición era que, si perdía, tendría que abandonar la villa. Siguiendo la señal, Xiao se dirigió cortésmente a todos, indicando que las damas debían comenzar primero, y la invitó a tomar el primer tiro. Se oyó un murmullo entre los invitados. Algunos negaron con la cabeza, sorprendidos. Después de todo, la hermana Lan era considerada invencible jugando al billar, y este tipo o no sabía nada o estaba loco. Xiao se dirigió internamente al sistema y preguntó si era posible obtener urgentemente una habilidad adecuada para este juego. El sistema respondió que la habilidad de un jugador de billar profesional está disponible por 700 puntos. Xiao inmediatamente quiso hacer un cambio, pero la interfaz le informó fríamente. Solo tenía 695 puntos, solo faltaban 5. Mientras él maldecía mentalmente, la hermana Lan ya había tomado posición, a punto con la precisión de un jugador experimentado, y fácilmente envió la bola al bolsillo. La multitud estalló de inmediato en aprobación, coreando que el chico debía arrodillarse ante ella. No tenía ninguna posibilidad. Los aplausos no cesaron y el ambiente se llenó de emoción. La chica, con expresión de satisfacción, lo miró y dijo que solo era un precalentamiento. Ahora le tocaba a él demostrar lo que podía hacer. Xiao sintió una ligera tensión. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Ahora tenía que salir de ahí, dándolo todo. Detrás de él, la multitud comentaba a viva voz lo que sucedía. Algunos, burlonamente, le aconsejaban que se rindiera antes de que fuera demasiado tarde. Otros gritaban que un hombre de verdad no se rinde, pero si no podía, debía admitirlo de inmediato. Todos lo apremiaban a golpear. Al acercarse a la mesa, Xiao se dio cuenta de repente de que apenas recordaba cómo jugar al billar. Le surgieron preguntas extrañas. ¿Qué era aquello en la punta del taco y para qué servía? ¿Y cómo demonios se sujetaba bien? Pero, contrariamente a lo esperado,
Y para la evidente sorpresa de la hermana Lan, se inclinó con confianza, apuntó y realizó un disparo perfecto. El triángulo se rompió y varias bolas entraron inmediatamente en la tronera. Todos los presentes se quedaron paralizados. Nadie esperaba tanta precisión de un novato. Un murmullo recorrió la multitud. La gente empezó a susurrar. Este tipo definitivamente está fingiendo. Solo se hace pasar por un aficionado, pero él mismo parece un profesional Wum. El sistema respondió de inmediato. Xiao recibió 33 puntos por generar fuertes dudas entre los espectadores. Apareció una nueva oferta: intercambiar puntos por una habilidad de billar completa. Xiao no dudó. Aceptó. El intercambio se completó con éxito. Ahora, solo le quedaban 28 puntos, y el sistema le recomendó que ganara nuevos de forma más activa. La hermana Lan, algo confundida, lo miró con interés y sonrió. Admitió que no esperaba tanta destreza y habilidad ocultas. Después de entregarle la tarjeta, le ofreció jugar de nuevo, pero con nuevas condiciones. Esta vez $50 por ganar. Xiao la miró con impaciencia y le preguntó qué pasaría si metía todas las bolas seguidas. De pie justo frente a ella, le declaró que si lograba hacer esto, entonces cada vez que ella lo viera tendría que alejarse varios kilómetros. La hermana Lan se rió entre dientes y preguntó qué pasaría si las bolas no cayeran en el bolsillo. Se encogió de hombros y dijo que en ese caso se convertiría en su perro. La chica arqueó las cejas sorprendida. La confianza de Xiao era casi insolente. El público se quedó paralizado y entonces comenzó a vitorear a Lan con más fuerza, animándola a no rendirse y a vencerlo a cualquier precio. Xiao golpeó la bola blanca con un golpe potente y preciso. Las bolas volaron por toda la mesa, golpeando los lados con suavidad y precisión, y entrando una tras otra en los bolsillos. La hermana Lan se tensó visiblemente. Las palabras de Xiao resonaron en su cabeza. Todos contuvieron la respiración mientras veían cómo las bolas desaparecían de la mesa una a una. La última bola entró en la tronera. Se hizo el silencio por un segundo. Xiao se enderezó, asintió con reserva y recordó a todos los presentes su acuerdo. El marcador electrónico mostraba el resultado. 147 puntos a su favor. La chica se quedó paralizada, sin poder creer que había perdido por completo, pero él ni siquiera la miró. Xiao tomó la tarjeta en silencio, se la lanzó una última vez para que no olvidara transferir la cantidad requerida y se fue con calma. La muchacha albergaba un pensamiento frío. Todavía lamentaría profundamente esta acción. Después de terminar todos los asuntos con la hermana Lan, Xiao abandonó el área de juego sin más preámbulos y fue a buscar a Chuyu. La encontró junto a la piscina, se acercó tranquilamente y la saludó de nuevo. Luego le dijo sin rodeos que quería irse a casa y le pidió que lo llevara. Al escuchar esto, Chuyu se levantó inmediatamente del sofá, se ajustó el vestido y caminó con confianza hacia él. Pero otra chica, la de cabello morado, le bloqueó el paso. Se interpuso entre Xiao y la princesa, mirándolo con evidente hostilidad. Con un tono frío, dijo que Chuyu no era su conductor personal y le dijo que llegara solo. Antes de que nadie pudiera responder, intervino una tercera voz. Alguien se disculpó con la niña por no haberla entretenido como era debido. Era Fujiyabe. Estaba de pie junto al mismo chico cuyo rostro Xiao ya había conocido. Fujiyabe pidió respetuosamente un momento de atención y dijo que le gustaría presentarle a la princesa a este joven. Chuyu sonrió y entrecerró los ojos preguntándole a quién le iba a presentar y pidiéndole que se diera prisa. Fujiyawa anunció que era Hua Haifeng, representante del poderoso grupo Huahai. Añadió que el joven admiraba a la princesa desde hacía mucho tiempo y quería conocerla. Xiao se quedó cerca, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos. Sus pensamientos giraban en torno a una sola cosa. Si a Hua se le escapara algo, su tapadera como guardaespaldas se derrumbaría inmediatamente. Sin pensarlo, Xiao se dio la vuelta y se quedó de espaldas a lo que estaba sucediendo, con la esperanza de pasar desapercibido. Mientras tanto, Hua Haifeng se acercó. Fujiyawa le hizo un gesto para que se acercara y comenzó a hablarle a la princesa Yu sobre él con mucha emoción, buscando presentarlo de forma favorable. Comenzó a explicarle que junto a ella, aunque parecía modesto, había. Pero antes de que pudiera terminar, notó que Xiao había desaparecido. No estaba cerca de las chicas ni en las cercanías. Los presentes se giraron hacia Chuyu, desconcertados, y preguntaron dónde había ido su hermano. Pero la respuesta llegó por sí sola. Xiao regresó y sin previo aviso golpeó a Hua Haifeng por detrás. Todos se quedaron paralizados. Nadie esperaba semejante acto. Reinó el silencio, lleno de conmoción y desconcierto. Xiao, sin disimular su enojo, dijo que conocía a ese hombre. Añadió que Hua sentía desde hacía tiempo una extraña atracción por las mujeres mayores
y pregunto quién lo había dejado entrar. Chuyu lo miró con una leve sonrisa. Sus ojos revelaban que claramente ocultaba algo. Y eso hacía que todo lo que sucedía fuera aún más interesante. Fujiyawa, conteniendo sus emociones, se volvió hacia Xiao y le preguntó si realmente había decidido hacerlo él mismo. Había un ligero reproche en su voz. Añadió que nada de esto le importaba personalmente, ya que Xiao seguía siendo un invitado importante. Sin embargo, el incidente público no podía quedar impune, por lo que se vio obligado a llamar a seguridad. Cuando llegó el personal de seguridad, Fujiyawa señaló a Xiao y dijo que había insultado a su querido invitado. Exigió que lo expulsaran de la fiesta inmediatamente. Xiao simplemente sonrió con ironía y tranquilamente señaló que no había necesidad de eso. Estaba a punto de irse. En ese momento, Fujiyawa cambió bruscamente de enfoque y se volvió hacia Jinjin. Le preguntó si había perdido algo hoy. La chica admitió, con cierta confusión, que efectivamente su costoso collar había desaparecido. Valía mucho dinero. Fujiyawa, con falsa preocupación, prometió ayudar en la búsqueda. Chuyu observó la escena y en algún momento se dio cuenta de que se trataba de una trampa preparada. Uno de los guardias se paró frente a Xiao, advirtiéndole que antes de irse, todos serían registrados hasta que se encontrara el objeto faltante. Chuyu se hundió en la silla y exhaló profundamente, dándose cuenta de lo lejos que había llegado el plan de Fujiyawa. Los dos guardias agarraron a Xiao por los brazos, exigiéndole su completa sumisión, e incluso intentaron obligarlo a quitarse la ropa. Quedó atónito. Después de todo, solo quería irse en silencio. A medida que la presión aumentaba, Xiao frunció el ceño y exhaló con voz ronca que se lo habían buscado. Empujó fácilmente a ambos guardias, liberándose de su agarre. En un instante, lanzó una patada precisa a uno de los guardias, y luego esquivó fácilmente al segundo, moviéndose con agilidad perfeccionada. Al adoptar su postura de combate, una desagradable comprensión lo asaltó. Todo era una trampa. Chuyu lo había llamado allí a propósito, y esta farsa fue iniciativa suya. Pero antes de que pudiera hacer nada, una señal del sistema resonó en su mente. Había recibido una misión de emergencia. El objetivo era rastrear una misteriosa sombra oscura. La recompensa eran 300 puntos, pero si fallabas, se te descontarían. Si no eran suficientes, el sistema descontaría una habilidad al azar. Xiao todavía estaba en la villa Yuwu, rodeado de lujo, falsedad y, ahora, amenazas. No perdió tiempo. Al ver una figura negra deslizándose por el tejado, salió en su persecución. Tenía un pensamiento en su cabeza. Esta sombra se movía demasiado rápido, y si dudaba solo un momento, inmediatamente la perdería de vista. Sin pensarlo, continuó su persecución. Aunque el enemigo claramente tenía ventaja en velocidad, Xiao no iba a quedarse atrás. Su respiración era entrecortada, pero no disminuyó la velocidad y nunca apartó la vista de la silueta que tenía delante. Cuando la sombra se detuvo de repente, Xiao también se quedó paralizado. Una idea cruzó por su mente. Completar la misión requiere más que solo velocidad. Sería mucho más difícil para alguien con excesiva cautela. Después de 15 minutos de intensa persecución, Xiao finalmente se detuvo junto a un auto estacionado, respirando con dificultad y tratando de concentrarse. Su mirada se fijó en el hombre en las sombras, y casi pensó que era uno de los guardaespaldas de Chuyu. Pero en ese momento, Xiao se dio cuenta de que había fallado. Era la propia sombra. El hombre misterioso ya no se escondía. Saltó de su escondite a la velocidad del rayo. Con un movimiento casi invisible, desarmó a los guardaespaldas. Sus armas desaparecieron en sus manos, como si una mano invisible se las hubiera arrebatado. Los guardias sorprendidos se lanzaron inmediatamente en persecución del atacante, sin esperar órdenes. Pero Xiao los detuvo bruscamente. Dijo que debían dirigirse urgentemente a la villa Fujiyawa. Alguien claramente tenía a Chuyu en la mira. Cuando el guardia le preguntó por qué estaba tan seguro, se limitó a repetir: «La princesa está en peligro». Ya era pasada la medianoche. La villa estaba sumida en la oscuridad, iluminada únicamente por las estrellas, cuyo brillo ahora parecía más intenso que el de cualquier linterna. Chuyu se quedó junto a la piscina, observando la superficie del agua. Sus pensamientos seguían ocupados con Xiao Luo. Empezaba a comprender que el chico no era tan simple como parecía. Quizás debería reconsiderar su actitud hacia él. La chica lo pensó. Mientras miraba hacia el cielo, de repente notó una figura oscura que saltaba hacia ella desde la oscuridad. Un momento después, el hombre ya estaba allí. Le tapó la boca con la mano y la apretó contra sí, sin permitirle emitir ningún sonido. Presa del pánico, Chuyu rezó en silencio para que alguien, incluso su padre o un transeúnte al azar, la salvara.
para que todo terminara bien. En ese momento, silenciosamente, como una sombra, Xiao Luo apareció de tras del atacante. Con un movimiento preciso de su pierna, rompió el agarre de su oponente, obligándolo a aflojar su agarre. El secuestrador rió entre dientes, lanzando una frase sarcástica hacia Xiao, como si apreciara su intervención. Y en ese mismo instante desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire, sin dejar rastro. Xiao se dio cuenta de inmediato de que esta persona sabía exactamente cuándo y dónde Chu Yu estaría sola. Y eso solo significaba una cosa: alguien de su círculo íntimo estaba filtrando información. La niña se sentó lentamente en el suelo. Le temblaban las manos y respiraba con dificultad. Intentaba recobrar el sentido tras el horror vivido. Xiao sintió que se le tensaba el interior y una sensación repugnante lo invadió. Lo estaban observando nuevamente. Al girar la cabeza, se dio cuenta que no estaba equivocado. Se dio la vuelta, listo para otro ataque, pero solo había un guardia aterrorizado frente a él, quien rápidamente le aseguró que todo estaba bien. Eran los suyos. Tras confirmar que la amenaza inmediata había sido eliminada, Xiao se acercó a Chu Yu y, con calma, le dijo que quería irse a casa. Añadió que los guardaespaldas debían informar de inmediato al señor Chu de todo lo sucedido. Además, expresó su sospecha de que pudiera haber un espía escondido en el círculo íntimo de la chica. 3 horas después del incidente más precisamente, después del golpe que recibió de Xiao, Hua se encontraba en una habitación espaciosa. Dentro, solo había una cama grande, sobre la que una chica estaba reclinada, absorta en su teléfono. Hua se sentó a su lado, recién despierto, sosteniendo un cigarrillo entre sus dedos, compartiendo tristemente sus pensamientos sobre lo patético que era ser golpeado por una persona inútil como Xiao Luo. No ocultó su enojo y llamó a Xiao un perdedor débil de voluntad y patético, indigno de atención. Dirigiéndose a su interlocutor, Hae Wu, le preguntó si era cierto que Xiao no tenía ninguna relación con Chu Yu a pesar de llevar saliendo 4 años. Al no obtener respuesta, Hua formuló una pregunta más importante. ¿Cómo iba a acercarse a la princesa Yu si Xiao siempre la rondaba? Dijo que su padre le había ordenado acercarse a ella a cualquier precio y que la única salida era eliminar a Xiao. Concluyó sugiriendo que mañana llevara a 2 de los guardaespaldas de su padre para que se encargaran de Xiao. Se levantó de la cama y le hizo un gesto a Habe, dirigiéndose a la salida. Solo una cosa le daba vueltas en la cabeza: si quieres conseguir algo, a veces hay que luchar. Al día siguiente, en la academia donde estudiaban los personajes principales, la jornada comenzó tranquilamente, hasta que Xiao no entró al aula y no escuchó la voz tan familiar. Hua se paró frente a Chu Yu, invitándola al concierto con una leve sonrisa. Hua insistió en que la estrella, Sui Li, su favorita, había confirmado personalmente su participación. Dijo que había conseguido la invitación únicamente por ella. Al ver esto, Xiao sintió que la ira hervía en su pecho. Antes de que pudiera dar un paso, Hua se volvió hacia él con teatral amabilidad, sonriendo cálidamente y saludándolo como si nada hubiera pasado. Su sonrisa se volvió venenosa. Preguntó con sarcasmo qué hacía Xiao allí, añadiendo que debía estar escondido en la academia tras escapar de sus fracasos amorosos. Una de las chicas que observaba la escena miró a Xiao con interés y le preguntó a Hua si podía decirle para qué podría ser útil Xiao, si es que podía hacer algo. Xiao dejó de escuchar. Se dio cuenta de que su tapadera seguía funcionando, así que las reglas seguían siendo las mismas. Eliminar la amenaza antes de que revelara la verdad. Decidiendo que era el momento adecuado, rápidamente atacó a Hua. Su golpe contenía toda la furia acumulada que había acumulado, pero en ese mismo momento, alguien interceptó su mano, deteniendo el golpe a 1 centímetro del objetivo. Hua sonrió y dijo, no sin placer, que no había venido solo hoy. Tenía un maestro de artes marciales con él. La pelea comenzó. Xiao no se rindió, conteniendo los golpes y respondiéndolos con la misma fuerza. El oponente demostró ser un experto, y esto solo avivó el interés de Xiao. Inmediatamente se dio cuenta de que este hombre poseía un verdadero arte interior. Y eso significaba que la lucha realmente valdría la pena. El tipo aumentó la presión, e incluso el maestro sintió la presión, pero pudo resistir su golpe, aunque con dificultad. Hua, sorprendido de que incluso un luchador tan hábil no pudiera manejar a Xiao, comenzó a gritarle, amenazándole con cortarle la cabeza. Pero el maestro ignoró los gritos de su dueño. Estaba más concentrado en la facilidad con la que Xiao bloqueaba sus golpes. Después de todo, ni siquiera su arte interno desarrollado había dado el resultado deseado. Dirigiéndose a Hua, comentó secamente que Xiao no era tan simple como parecía y que definitivamente no debía subestimarse. Apretó con fuerza la mano de Hua, se giró hacia Xiao e inclinó la cabeza, disculpándose por todo lo sucedido.
Admitió que su maestro había cometido muchos errores. El hombre agregó que su visita no fue un desafío, sino un gesto de reconciliación. Vinieron solo a expresar sus disculpas. Entonces, de un salto rápido, desapareció por la ventana con la chica. Xiao solo suspiró. Esperaba más, pero no le molestó demasiado un resultado tan rápido. Cuando volvió a mirar a Chuyu, ella seguía impactada por lo que vio. Exclamó que el hombre había volado literalmente por los aires, pero Xiao permaneció imperturbable. Dijo que solo era una demostración de técnicas de artes marciales y que no debía tomarlo como algo sobrenatural. Sin embargo, las demás chicas de la clase lo miraban con recelo. Por sus expresiones, era evidente que creían que solo estaba dándoles falsas esperanzas. Xiao se sentó en su asiento y, apenas tocando la mesa, se dirigió al sistema, preguntando qué tipo de técnica utilizaba esta persona. El sistema respondió de inmediato que se trataba de una habilidad de una sección de artes marciales llamada Kai. Añadió que dicha técnica podía desbloquearse mediante intercambio o completando tareas especiales. Después de pensarlo, Xiao preguntó cómo podría iniciar tareas adicionales. El sistema respondió con venenosa ironía que el usuario debía esperar pacientemente, como todos los demás. El tipo murmuró descontento que si el sistema era tan sarcástico probablemente estaba defectuoso. Pasó una semana. Se estaba celebrando un partido de fútbol en el estadio de la academia, que reunió a casi todos los estudiantes. Xiao estuvo en el campo y, como se esperaba, jugó un papel clave en el equipo. Su agilidad y precisión en los golpes no dejaron indiferentes ni al público ni a la afición. Las chicas gritaron de alegría y corrieron al campo durante el descanso para animar a sus jugadoras favoritas. Todas corrieron hacia Xiao. No tuvo tiempo de decir ni una palabra cuando se vio abrazado por todos lados. La atención de las chicas era solo suya. Chuyu observaba desde la grada. Guardó silencio, preguntándose si realmente fue este tipo quien la salvó esa noche. Sus pensamientos la alejaron del ruido del estadio. Una sacudida repentina la devolvió a la realidad. Su amiga le preguntó en broma si le gustaba ese misterioso Sio, ya que lo miraba con tanta atención. Al levantarse del podio, la chica se dirigió hacia la salida, soltando de golpe que no le podía gustar un matón como él. El chico rubio que estaba sentado cerca captó este breve diálogo entre las chicas. Pensó en lo que había oído. ¿Quién era este Xiao Yuo del que incluso en las gradas se hablaba en voz baja? Después del descanso, un chico rubio salió al campo y se acercó a Xiao. Se presentó como Du Pengfei e inmediatamente declaró que tenía una petición para Xiao. Sin darle un segundo para responder, continuó con confianza, invitando a Xiao a jugar a la pelota con él. Sin siquiera esperar la aprobación, Du Pengfei caminó hacia el centro del campo, colocó la pelota allí y anunció en voz alta que quería escuchar las opiniones de quienes lo rodeaban sobre su tiro. Con una sonrisa satisfecha, pensó que fácilmente podría poner a ese advenedizo en su lugar. Después de haber golpeado la pelota con un golpe potente, gritó con patetismo que era un golpe de tigre. La pelota se precipitó hacia Xiao a una velocidad devastadora, provocando susurros ansiosos entre los espectadores. Uno de los jugadores, que estaba a cierta distancia, recordó cómo un golpe así había incapacitado a otro estudiante la semana pasada, fracturándole la pierna. Los demás empezaron a sospechar que algo andaba mal entre ellos. Un murmullo de vítores recorrió las gradas. Alguien gritó que Du Pengfei se había excedido. Una chica entre el público, preocupada, llamó a Xiao en voz alta, temiendo por su seguridad. Pero Xiao no prestó atención a los gritos ni a los miedos. Permaneció quieto, como si supiera de antemano cómo terminaría todo. Con un movimiento preciso y veloz, detuvo el balón justo debajo de la planta del pie, como si no hubiera volado hacia él a la velocidad de un huracán. Hubo silencio por unos segundos, pues el público no podía creer lo que acababa de ver. Todos quedaron atónitos ante su reacción. Algunos quedaron maravillados por las habilidades futbolísticas de Xiao, otros por su compostura y expresión imperturbable. Las chicas simplemente no podían apartar la mirada de su gracia y fuerza. Du Pengfei se quedó atónito. No esperaba que alguien pudiera contener su mejor golpe con tanta facilidad. Xiao sonrió levemente, se giró hacia el chico y, mirándolo fijamente a los ojos, le preguntó su nombre. Añadió que ahora era el turno de Pengfei de intentar detener su golpe. Sin perder tiempo, Xiao tomó posición, puso toda su habilidad en el tiro y lanzó la pelota. El balón despegó, atravesando el aire, y se dirigió a gran velocidad directamente hacia el oponente rubio. La pelota rebotó repentinamente hacia un lado, como si el propio aire hubiera cambiado su trayectoria. Sin embargo, a pesar de haber descrito un arco impredecible, voló directo al objetivo, provocando una tormenta de emociones en las gradas. Xiao miró a su oponente con tristeza y, sin levantar la voz, dejó claro que no habría fallos la próxima vez. En ese momento, un altavoz empezó a rugir justo encima del campo. Un póster gigante con una chica deslumbrantemente hermosa se extendía sobre el estadio.
Los altavoces transmitían un mensaje. La estrella Suelai había llegado a la ciudad y daría un concierto ese día. El público se quedó paralizado, desbordado de alegría. Xiao se dio cuenta de inmediato de que todo era un montaje. No era casualidad que el anuncio del concierto apareciera en ese momento y lugar. La escena se traslada inmediatamente a una gran sala de conciertos. Miles de voces se unen en un solo grito, coreando el nombre de Suelai mientras ella sube al escenario. La chica lucía un elegante vestido blanco como la nieve que le caía hasta el suelo. Con este atuendo, parecía la personificación de la gracia y la luz. En cuanto empezó la música, la estrella empezó a interpretar la primera canción. El público inmediatamente siguió el ritmo, sin parar de llamarla por su nombre. Todas las miradas estaban puestas en el escenario. El público seguía con entusiasmo cada uno de sus movimientos, fascinado por su voz e imagen. Un foco azulado iluminó suavemente el rostro de la cantante, dándole una apariencia casi sobrenatural. Pétalos de rosa cayeron del techo, arrastrados por el viento hacia el público, creando una sensación de auténtica magia. Yu se quedó entre la multitud, conteniendo la respiración. Ella se giró involuntariamente e inmediatamente notó a Hua. Caminaba lentamente entre la gente que se abría paso ante él como las olas ante un barco. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, la tensión entre ellos se sintió en la piel. Yu instintivamente se cubrió la cara con las manos, pensando que el chico caminaba directamente hacia ella, pero Hua pasó de largo sin siquiera mirarla, como si no la reconociera. Como si no fuera nadie. La muchacha se quedó allí estupefacta, incapaz de comprender por qué había decidido fingir que eran extraños. Mientras tanto, Hua y Fu desaparecieron en un pasillo oscuro detrás del escenario, donde nadie podía verlos ni oírlos. Agyeli, Hua, afirmó con seguridad que tomaría las riendas. Añadió que llevaría a la chica al hotel y luego lo solucionaría él mismo. Fu dudaba. Le recordó a Yu que no era un ingenuo, y le preguntó si Hua confiaba en sus habilidades. Pero Xiao, escondido en la esquina, ya había escuchado su conversación. Escucho y se preguntó, ¿realmente estos dos estaban transmitiendo información importante a los enemigos de Chu? Y de ser así, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar? En cuanto los chicos desaparecieron en la oscuridad, Xiao frunció el ceño. Parecía que estaban planeando un nuevo ataque. Esta vez, el objetivo era obvio, Chu Yu. Mientras tanto, el concierto continuaba. Luces, música y gritos entusiastas sacudían el aire. El público no se quedó callado. Alguien comentó con entusiasmo que Suelai tenía una voz divina. Otro espectador añadió que ahora entendía por qué era considerada la máxima estrella del país. Una chica a su lado dijo con aire soñador que sin duda conseguiría su autógrafo, y uno de los chicos rió entre dientes. Ser el esposo de una diosa nacional debe ser difícil. La chica disfrazada, ocultando su rostro, subió rápidamente al coche negro. Sin embargo, alguien ya la observaba de cerca desde atrás. Tan pronto como el coche empezó a moverse, la figura en las sombras lo siguió, dirigiéndose rápidamente hacia el costado de la carretera. Saltó a un taxi que pasaba, señaló al conductor mientras el coche se alejaba y anunció en voz alta su número. 15 minutos después, su taxi se detuvo en un hotel de lujo. La noche ya había caído, y las calles de la ciudad estaban inundadas de luz artificial. Solo los faros de los coches y las farolas de la calle cortan la oscuridad. Xiao salió del coche, y enseguida vio a Chu Yu. Iba acompañada de Fu Jiawei, lo que le hizo sospechar de inmediato. Después de todo, Yu debería estar en el concierto, y no allí, cerca del hotel. Fu Jiawei la tomó de la mano y le dijo con dulzura que su agente le había pedido que la llevara a descansar. Dijo que necesitaba recuperar fuerzas. Xiao, sin perder tiempo, se acercó al mostrador de recepción, colocó un gran fajo de billetes en el mostrador y exigió saber a dónde iban. La recepcionista sonrió dulcemente, pero se negó bruscamente, enfatizando que no tenía derecho a revelar información sobre los huéspedes. Sin embargo, en la misma frase, mencionó que el huésped se alojaba en la habitación 2, número 15. Sin perder un segundo, el chico se dirigió al ascensor, y el administrador silenciosamente barrió el dinero debajo de la mesa, como si nada hubiera pasado. Corriendo hacia la cabina, Xiao presionó furiosamente el botón de subir, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. Las puertas se abrieron, y sus oídos captaron de inmediato gritos de socorro. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido. Corriendo hacia la puerta derecha, la derribó con su hombro. La puerta cayó justo sobre Fu Jiawei, que estaba de pie cerca del pasillo. Dentro de la habitación, también se fijó en He, cuya presencia claramente lo irritaba. Inmediatamente comenzó a poner excusas, tartamudeando. Pero Xiao ya no escuchaba. Sus puños estaban apretados,
listo para la batalla. Xiao miró al grupo reunido y dijo bruscamente que entendía perfectamente lo que querían hacerle a la chica. Fu Jiawei empezó a negarlo, insistiendo en que no había pasado nada. Pero el chico lo interrumpió. Habían secuestrado a Su Elai para presionar a Chu Yu, a quien había jurado proteger. La ira en la voz de Xiao se volvió casi física. Dio un paso adelante y dijo con voz ronca que les daría una paliza. Xiao, con una sonrisa depredadora, asestó un golpe directo a la ingle de su oponente. Este jadeó, rogándole que se detuviera, pero en lugar de piedad, recibió una respuesta similar. Un golpe igualmente preciso y despiadado de su agresor. La habitación estalló con un grito de dolor. Él aulló, agarrándose el cinturón, inclinándose. Afuera era una noche profunda, encantadora con su silencio y el brillo misterioso de las estrellas. En algún lugar entre las sombras de la sala, un chico estaba sentado. Acababa de traer a una chica para que lo ayudara. Sentado con una taza de té fuerte, pensaba. Estaba preocupado por los acontecimientos. El secuestro de Chu Yu, la inesperada llegada de una estrella. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Sabía que si llevaba a la niña al hospital ahora, en su estado, podría manchar su reputación. Un escándalo era inevitable y podría arruinar su carrera. Al abrir su portátil, el hombre empezó a decir en voz alta: con una intoxicación leve, el agua, la actividad física o simplemente el tiempo ayudan. Un plan le daba vueltas en la cabeza. ¿Cómo ayudarla sin publicidad externa? Al oír a la niña quejarse de la fiebre, cerró la laptop. Había suficiente información. Decidió darle una pastilla para dormir. Así se dormiría más rápido y descansaría. Pero si eso no funciona, simplemente la duchara con agua fría. Eso debería funcionar. Al abrir la puerta del dormitorio, el chico se quedó paralizado en el pasillo. La luz caía suavemente sobre la figura de la chica tumbada en la cama. Había algo de estrella en el baile en esta imagen. Belleza radiante y admiración popular. Él tragó saliva. Ella era increíble. Acercándose, le entregó una pastilla. Con voz preocupada, dijo: «Toma esto. Cuando despiertes, todo estará bien». Rió para sí mismo. Quizás solo él era capaz de pensar en su seguridad en un momento como este, y no aprovecharse de la situación. Pero de repente la muchacha lo agarró por el cuello de la camisa y lo atrajo hacia ella. Ella lo abrazó y le susurró que aún tenía calor. El chico se sonrojó al sentir el calor de su cuerpo. Los pensamientos le daban vueltas en la cabeza. Ella estaba jugando con fuego sin darse cuenta. Intentó desesperadamente convencerse de no ceder a la tentación. Cuando sus manos comenzaron a deslizarse sobre su cuerpo, él se apartó bruscamente, decidiendo que simplemente esperaría hasta que el efecto de la sustancia pasara y la dejaría descansar en paz. Suspiró. Lo mejor que podía hacer era irse. Cualquier otra cosa estaría mal. Pero cuando se dirige a la puerta, la chica de repente lo agarró de la muñeca y lo atrajo hacia ella nuevamente. Sin esperarlo, resbaló y cayó justo en sus brazos. Ella lo abrazó más fuerte y él intentó apartarse de nuevo, sintiendo que su voluntad empezaba a ceder bajo la presión del deseo. Había nerviosismo en la oficina del ministro de Finanzas Chu. Yu insistía una y otra vez con la misma pregunta: ¿dónde vive ese tipo? Gui. La chica no iba a ceder, exigiendo la dirección. Pero su padre, frunciendo el ceño, le espetó que no podía decírselo, porque Xiao era un maestro al que le costó mucho atraer. Él afirmó categóricamente que las niñas tenían prohibido acosarlo. Yu se sonrojó de indignación y espetó: ¿de verdad parece estúpida? Solo quería entregar una invitación de cumpleaños. El padre comenzó a resistirse nuevamente, pero la presión de su hija era implacable. Finalmente cedió. Se dio la dirección. De pie frente al apartamento de Xiao, Yu estaba decidida. Hoy se saldría con la suya. Aún no podía creer que él fuera tan frío con ella. Con una postura orgullosa, ensayó mentalmente cómo entregarle la tarjeta. Pero su confianza se desvaneció al instante. Su Elai salió del apartamento de Xiao, tambaleándose y apenas manteniendo el equilibrio. Sus miradas se cruzaron uno al lado del otro, fingiendo que nunca se habían conocido. Yu se quedó paralizada. La postal se le cayó de las manos y aterrizó suavemente sobre el asfalto. La niña salió corriendo de la casa. No podía creerlo. Xiao resultó ser tan terrible. Ante sus ojos se había derrumbado por completo. Mientras tanto, el hombre despertó. Lo único que pudo decir fue: ¿qué hice anoche? El sistema respondió con sarcasmo. Ya era adulto. Añadió que había aprovechado el momento. El tipo frunció el ceño y le preguntó si se estaba regodeando. Ella replicó que no estaba regodeándose, sino que simplemente era demasiado sensible a sus emociones. Luego preguntó:
celebrara este acontecimiento, pero Xiao solo le pidió que se callara. El sistema no se calmó. Con una carcajada, anunció una nueva tarea. Chuyu estaba siendo atacada abajo. El tipo tenía 3 minutos para salvarla y ganar 100 puntos. De lo contrario, le quitaría una habilidad al azar. Para que te sientas como un animal, no como un humano, añadió el sistema con sarcasmo. Xiao, saltando del apartamento solo en ropa interior con un conejo, pensó que el sistema finalmente se había vuelto loco. Estaba revolviéndose, buscando, cuando el sistema volvió a entrar. «¿Quizás deberías girar a la izquierda primero y luego bajar las escaleras?», dijo con cáustica ironía. «Y súbete la ropa interior, o se te caerá». Al doblar la esquina, Xiao finalmente vio a Chuyu. Estaba acurrucada en el suelo, aterrorizada, y un hombre armado se cernía sobre ella. Su voz temblaba de emoción. «Por fin, tengo otra oportunidad». En un instante, Xiao se abalanzó sobre el atacante y lo aplastó con una fuerza aplastante. Se cernió sobre él, preguntándole fríamente si realmente buscaba la muerte para atreverse a tocar a Chuyu. El tipo lo empujó contra la pared como si no pesara nada. Apretó el puño y preguntó: «¿Quién lo envió?». El sistema intervino inmediatamente en la conversación. «Me gusta tu valentía, andar en ropa interior con un conejo a plena luz del día». Pero Xiao no la dejó terminar. «Cállate». El atacante, sonriendo a pesar del dolor, levantó la cabeza. Ahora su rostro era visible. Un charco de agua negra se tragara el cielo y la tierra. «Ya eres un cadáver», susurró con tono amenazador. Xiao frunció el ceño. «¿Qué demonios es este charco, ladro?». Pero no hubo respuesta. Una voz se escuchó desde un costado. «¡Xiao!». Era el guardaespaldas corriendo hacia ellos. El hombre se acercó y le dio las gracias a Xiao. Gracias a su intervención no hubo heridos. El sistema no dejó de elogiarlo. Completó la tarea y la recompensa fueron 100 puntos. Y por ganar en ropa interior y conmocionado públicamente, otros 250. Ahora tienes 741 puntos. Sigue así. Xiao se volvió hacia los guardias. «Díganle al Sr. Chu que todo está bajo control y averigüen qué tipo de organización es ESA Agua Negra y si el jefe está al tanto de ella, Bid». El guardaespaldas asintió brevemente y se dirigió hacia el coche. En la mañana del cumpleaños de Chuyu, Xiao estaba en la oficina del Sr. Chu. Le informó que su trabajo como guardaespaldas había terminado. Aunque el chico no quería quedarse, era por su propio bien. Xiao se sorprendió. «¿Por qué? Ni siquiera ha pasado un mes». Chu rió. «Mi enemigo ha desaparecido, y aprovecharé esta oportunidad para acabar con él. Si no fuera por el cumpleaños de mi hija, ya no existirías». Xiao felicitó secamente al Sr. Chu y le preguntó casualmente qué sabía sobre Agua Negra. Chu se puso serio de inmediato. «Esto forma parte de un gran sindicato de transporte, una organización criminal con grandes recursos, RU». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. El guardaespaldas entró corriendo. «Malas noticias, jefe Wei». El rubio informó. «Mercenarios entraron en la ciudad. Probablemente sean los escorpiones rojos del mismo Agua Negra». Los hombres en la sala se tensaron al instante. El recuerdo de Chuyu cruzó por la mente de todos. Xiao se levantó. «¿Dónde está?», preguntó bruscamente. Sin esperar respuesta, se dirigió a la salida. Xiao salió rápidamente de la oficina sin perder un segundo. El chico rubio le lanzó las llaves del coche. «Cógelas. Puedes usarlas para rastrear a la señorita Chu». Xiao atrapó las llaves en el aire sin darse la vuelta. «Asegúrate de cubrirte. Esto va a ser un gran suceso, y no sin consecuencias», dijo, mientras se alejaba. Una vez que llegaron al estacionamiento, Xiao abrió la puerta de golpe y se puso detrás del volante. Inmediatamente se dio cuenta de que el enemigo debía tener preparado un plan B. Este nivel de riesgo requiere seguro. Al mismo tiempo, cerca, varios hombres armados ya habían tendido una emboscada. Todo en sus movimientos delataba su formación profesional. Uno de ellos susurró en voz baja al micrófono del auricular. «AMI señal. Walter dispara a los guardias». En la confusión, atrapamos al objetivo y nos vamos. La respuesta llegó al instante. El oído del coordinador decía: «Aceptado. Gol anotado. Gore». Eso significaba que Walter estaba en posición. La mira se detuvo en la figura de la niña. El líder de la operación dio una breve orden. «¡Listos!», contando en silencio. 1, 2, 3. Apretó el gatillo. La bala dio en el blanco con precisión. En ese momento, Xiao corría por la carretera suburbana. Con cada segundo que pasaba, sus pensamientos sobre Chuyu se volvían cada vez más angustiosos. Rezó para no llegar tarde. Para que aún hubiera algo que salvar, la baliza del monitor empezó a parpadear. El objeto, el Dachet,
empezó a moverse. Xiao frenó bruscamente. Saltando del coche, inmediatamente escuchó la situación. El sistema emitió inmediatamente la información. Atención. Habilidad activada. Rey de los mercenarios. Xiao se tensó al oír ecos de disparos a lo lejos. Primero que nada, tenemos que eliminar a los francotiradores. Corrió hacia el bosque, empapado por la lluvia, respirando con dificultad, apretando los puños por la tensión. Aún no había tenido contacto visual con el enemigo, pero su intuición le decía que estaban cerca. Y entonces comprendió. Se detuvo bruscamente y miró hacia abajo, una ligera deformación de la hierba. Y una sombra. Un francotirador. Uno de ellos. Una voz tranquila llegó a través de los auriculares del francotirador. Chica, que llevaba sus mensajes. Es linda. Sería una pena que le arruináramos la cara. Uno de los militantes comentó con desdén que las mujeres chinas tenían figuras particularmente elegantes, como para enfatizar su lujuria. Xiao se acercó silenciosamente por detrás y, escondiendo el arma tras su espalda, en un movimiento suave neutralizó al enemigo, poniendo el arma contra su cuerpo de modo que ni siquiera pudiera moverse. Una voz seca salió del auricular, anunciando que la operación se había completado con éxito y que las instalaciones se estaban preparando para la evacuación. Xiao interceptó la comunicación e informó con calma que Voltaire había sido eliminado. Tras una breve pausa, el jefe de policía irrumpió en el aire, amenazando a Xiao por quitarle el arma a Voltaire. El joven preguntó irónicamente qué castigo recibiría por ello, y, sin perder tiempo, se arrojó al suelo con una pistola en la mano. Al observar la situación, Xiao se rió entre dientes y dijo en voz baja que aún quedaba por ver quién pagaría realmente todo. Uno de los mercenarios interceptó a la niña y no la soltó mientras intentaba explicarle algo a Feng Shuling. La acusó de traición. La muchacha respondió fríamente que siempre la había tratado con amabilidad, pero que ahora estaba decepcionada con sus acciones. La mujer se rió entre dientes y recordó cómo la niña y su padre decidieron cruzarse en el camino de la organización Aguas Negras. En ese momento, una voz alarmante salió del auricular de otro mercenario, informando de problemas con Walter y la necesidad de una evacuación urgente con un objetivo prioritario. Al oír esto, uno de los combatientes le gritó a su compañero que algo le había pasado a Walter. Cargó a la niña sobre sus hombros y ordenó a todos que se retiraran. Los guerreros comenzaron a retirarse llevándose consigo a la joven secuestrada. Uno de ellos preguntó con ansiedad si había un tal Liebre en su escuadrón, pero en respuesta escuchó que nadie sabía de tal cosa. Casi de inmediato, el apodado Liebre fue fusilado. Al morir, dijo con tristeza que no había conseguido reunir suficientes boletos. La siguiente víctima fue la que llevaba a la niña. El disparo mató a su compañero en cuestión de segundos. Debido a una grave herida en la pierna, el herido pidió a su compañero que continuara su camino solo y lo dejara solo. El compañero dudó, pero aún así obedeció y se apresuró a esconderse con el objetivo, gritando que definitivamente mataría a Xiao por lo sucedido. Xiao alcanzó al que estaba abandonado en el bosque, se inclinó y le preguntó fríamente por qué permitía que su amigo lo dejara solo y si realmente era este el tipo de hermandad que tenían. El niño bajó la mirada sin decir palabra. Entonces Xiao preguntó dónde se había metido quien lo había abandonado. De repente, el hombre herido sacó una pistola y le apuntó a Xiao, diciendo que le había disparado en la pierna no para perdonarlo, sino para usarlo como cebo y obtener información sobre los demás. Añadió que lo entendía todo y le dijo a Xiao que se largara. Justo cuando su dedo estaba a punto de presionar el gatillo, Xiao atacó rápidamente y lo interceptó. El enemigo ni siquiera tuvo tiempo de parpadear antes de encontrarse en manos de hierro. Mirando fijamente a los ojos del prisionero, Xiao dijo que no tenía ninguna duda de que quienes iniciaron todo este caos tendrían las manos sucias. Añadió con fría determinación que no dejaría ir a ninguno de ellos. Demasiados guardaespaldas habían muerto, y el secuestro de Chuyu tendría que pagarse en su totalidad. Sin dudarlo un momento, Xiao trató sin piedad al mercenario, señalando con sangre fría que demasiados guardaespaldas habían muerto por su culpa y que no tenía intención de dejarlos impunes por secuestrar a Chuyu. Habiendo terminado la masacre, se puso de pie y pensó que probablemente uno de los cómplices del atacante todavía estaba escondido cerca. Un reciente aguacero dejó el suelo húmedo en el que las huellas podrían revelar la ubicación del enemigo. Al ver huellas frescas en el suelo, Xiao se convenció de su suposición y corrió tras ellos, notando para sí mismo que ni siquiera intentaron correr lejos. Corriendo por el camino se encontró con una escena donde uno de los mercenarios llevaba a una niña sobre sus hombros. Xiao inmediatamente se elevó por los aires, usando el impulso y la fuerza de su salto para interceptar al enemigo. Con increíble facilidad, estrelló al hombre contra el árbol más cercano y se encargó de él en un instante. Por el impacto, el cuerpo de la niña se deslizó de los hombros del mercenario y cayó al suelo. Sin embargo, Xiao no la dejó permanecer allí por mucho tiempo.
Al oír el ruido de una nueva ola de oponentes que se acercaba, rápidamente tomó a la niña en sus brazos y huyó. La niña comenzó a golpearlo en el pecho, exigiéndole que la soltara. Pero Xiao lanzó una frase corta por encima del hombro para calmarla. Era él. Ella lo miró sorprendida y le preguntó si realmente había venido solo a salvarla. Pero él, enojado, le ordenó que se callara y le ordenó que se abrazara a él con más fuerza. Continuando corriendo a paso rápido, mentalmente prometió que a toda costa preservaría su fuerza y la protegería de sus perseguidores. En algún lugar detrás de ellos, un bandido apodado Hare gritó, chillando que Xiao ya le había disparado una vez, y se preguntó cómo podía saltar 2 metros mientras sostenía a una persona en sus brazos. Los mercenarios restantes ignoraron los gritos de Hare y corrieron tras Xiao sin perder el ritmo. La chica no se calmó y empezó a preguntarle cómo había dado semejante salto. Xiao, incapaz de soportarlo, le ordenó de nuevo con dureza que se callara, y añadió con sarcasmo que si tenía tantas ganas de morir, al menos que lo hiciera en silencio. Pero eso no la detuvo. Ahora quería saber quién era la chica que había visto en su habitación. Antes de que pudiera terminar de hablar, él le tapó la boca con la mano y murmuró disgustado porque su charla se había vuelto demasiado ruidosa. Al ver que no podía callarse, Xiao decidió que la única forma de sobrevivir era esconderla. Al encontrar una zona pantanosa cercana, inmediatamente se dio cuenta de que ese era un lugar excelente, donde la niña podría esconderse temporalmente de los enemigos. Arrancó una paja fuerte del pantano, que crecía entre los juncos. Dividiéndolo por la mitad, le dio una parte a la muchacha, ordenándole que se sumergiera en el agua y se escondiera mientras él distraía a los perseguidores y eliminaba el peligro. Xiao colocó cuidadosamente la pajita en la boca de la niña, haciéndole un gesto para que permaneciera en silencio. Le ordenó brevemente que contuviera la respiración y se sumergiera sin perder tiempo. Tras asegurarse de que la niña estaba bien escondida, se puso de pie y le ordenó que permaneciera bajo el agua hasta que él le diera una señal. Al observar al grupo de perseguidores que se acercaba, pensó que ahora descubriría exactamente quién de ellos se atrevería a llegar hasta el final. Los mercenarios vagaban por todo el bosque, tratando de encontrar a Cine y a quien estaba con él. Uno de ellos notó las huellas e informó a los demás que el objetivo debía estar muy cerca. Ordenó peinar la zona hasta encontrarlos. Mientras tanto, justo debajo del agua a sus pies, la niña permanecía conteniendo la respiración. Uno de los comandantes se mostró cauteloso y compartió sus sospechas con los demás, señalando que la persecución había durado demasiado tiempo. Agregó que aunque el objetivo había sido perseguido durante mucho tiempo, todavía permanecía fuera de nuestro alcance, lo que parecía extraño. El rubio comentó que solo un verdadero profesional podía esconderse con tanta maestría, sobre todo cargando a alguien. Según él, este tipo sin duda tenía experiencia y habilidad. Uno de los perseguidores no se dio cuenta de la trampa tendida por Xiao y cayó en ella, quedando instantáneamente colgado de las cuerdas ocultas entre el follaje. La fuerza de la tensión lo lanzó hacia arriba y se encontró justo al nivel de la copa del árbol, donde Xiao ya lo estaba esperando. El joven lo agarró bruscamente y le exigió que se comunicara con los demás inmediatamente. Sin perder tiempo, Xiao neutralizó al enemigo tan silenciosa y rápidamente como lo había hecho con todos los demás antes que él. Uno de los mercenarios, al notar la ausencia de su compañero de cabello rubio, informó que había desaparecido, pero el fantasma rojo estaba con ellos. También expresó su sospecha de que la marca de la niña de alguna manera terminó muy cerca de él, lo que parecía sospechoso, pero no tuvo tiempo de terminar su pensamiento. Xiao, saltando del árbol, atacó primero y lo neutralizó instantáneamente. Tomando el auricular, anunció con una sonrisa que solo quedaban 11. El líder, al oír la voz de Xiao, comprendió inmediatamente de quién estaba hablando, y por primera vez temió seriamente por el destino de sus luchadores. Después de recoger las armas de los cuerpos de sus oponentes, Xiao apuntó al objetivo más cercano y abrió fuego. Empezó a contar para sí mismo. 1, 2, 3. Cada disparo lo acercaba más a la limpieza completa. Xiao eliminó a cada uno de los mercenarios restantes, uno por uno, y sin dudarlo, sin dejar a nadie atrás, contaba mecánicamente a sus oponentes para no perderse ni uno. Tras completar la masacre, Xiao se acercó al líder del grupo con el sigilo de un recién llegado y, apuntándole con el arma a la espalda, le dijo que era el número 1. Luego afirmó que si había una operación en marcha, lo más probable era que el coronel estuviera allí con ellos y le exigió que los llamara. Sin embargo, el hombre solo sonrió con ironía y respondió que Xiao solo podía soñar con algo así. Admitió que Xiao era muy superior a sus luchadores, pero añadió que sus muertes estaban predeterminadas y que la propia organización Aguas Negras no lo dejaría con vida. Sin dudarlo, Xiao lo eliminó y dijo con calma: 0. Terminada la pelea, regresó al pantano y ayudó a la niña a salir, agarrándola por los brazos. Una vez en tierra firme,
Xiao le advirtió que se quitara la ropa mojada inmediatamente o se enfermaría. Al entregarle el teléfono, añadió que era su padre quien se lo había dado, y le recordó que no le dijera a nadie quién era realmente. Después de terminar la conversación, dijo que iría primero para asegurarse de que la ruta fuera segura. El lugar donde se escondían parecía más bien un lago pantanoso, densamente cubierto de juncos y otra vegetación. Pronto llegaron a una zona segura, donde ya los esperaban agentes de policía. Uno de ellos, tras escuchar su relato, les dijo que ya todo estaba claro, y les prometió que no volverían a molestar al señor Chu. Al despedirse, el policía le aconsejó a la niña que los contactara si recordaba algo más. El señor Chu expresó su gratitud por su labor. También le ordenó a Leng Suo que escoltara al policía, y él aceptó con calma y cumplió la orden. En ese momento, la niña estaba descansando en su habitación, y su padre notó que estaba muy cansada, aconsejándole que descansara bien. Al salir de su dormitorio, pensó con alivio en lo bien que estaba ahora. Ella estaba bien y a salvo. En cuanto se fue, la chica se sintió abrumada por los pensamientos sobre Xiao. Pensó en cómo conquistarlo, recordando mentalmente lo guapo que era. Se prometió en silencio mostrarle quién haría sonrojar a quién. El padre regresó a la sala de estar, donde Xiao ya lo estaba esperando, y dijo que había despedido a la policía. El señor Chu dijo que invitaría a Xiao al pabellón Changshan al día siguiente, y le ordenó a su guardaespaldas que lo organizara todo con antelación. Quería agradecerle como era debido. El pabellón de Changshanji estaba decorado con evidente majestuosidad. El dueño, Xiao, y Chu Yu estaban sentados en una mesa lujosa. El hombre le sugirió al chico que no fuera tímido y le dijo que todos los presentes eran de su gente. El señor Chu levantó su copa y dijo que quería ser el primero en brindar por el salvador de su hija. Xiao respondió con reserva que solo hacía su trabajo, pero le agradeció sus amables palabras. En ese momento, Chu Yu seguía soñando con Xiao. Al oír a su padre hablar de su cariño, se preguntaba cuánto habían cambiado las cosas. Después de todo, él solo era un guardaespaldas y ella, hija de una persona influyente. El señor Chu se volvió hacia su guardaespaldas, quien silenciosamente le entregó los documentos que previamente le habían ordenado preparar. El señor Chu tomó una carpeta de documentos, se volvió hacia Xiao y le dijo que recientemente había adquirido una nueva empresa que carecía de un gerente cualificado. Le preguntó con interés si a Xiao le gustaría aceptar el puesto. En ese momento, la puerta se abrió de golpe, y Hue Zhengong, el padre de Hue y jefe de la corporación Huahai, entró corriendo. Gritó a sus guardias, sin ocultar su rabia, exigiendo que le llevaran a Xiao Yuo de inmediato, ya que tenía la intención de vengar personalmente a su hijo. Chu Yu se quedó paralizada de miedo. No tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando y por qué había comenzado de repente semejante escándalo. El señor Chu se levantó de su escritorio y se dirigió al director Huahai de manera reservada pero firme, preguntándole exactamente qué acción pensaba tomar. Hue Zhengong volvió a levantar la voz y gritó que Xiao había herido a su hijo y que, como padre, tenía todo el derecho a responder de la misma manera. Agregó que Xiao era solo un guardaespaldas y se preguntó por qué el señor Chu debería protegerlo. En respuesta, el señor Chu dio un paso al frente y declaró con una calma gélida que no le importaba lo que Xiao hubiera hecho, pero que no toleraría que nadie entrara en su pabellón sin permiso. Enfatizó que el comportamiento del director Hua era un insulto a su honor. Luego le ordenó a Lu Zuo que escoltara al invitado inesperado. El hombre asintió con indiferencia y caminó hacia el director Hua para escoltarlo fuera del salón. Mientras Hue Zhengong se acercaba a la salida, se rió entre dientes y dijo por encima del hombro que el señor Chu no podría cubrir a Xiao para siempre, y dio la orden de irse. Ya fuera del pabellón, le dijo enojado a su guardia que aceptaba la oferta de un tal Long San-kui, pero a cambio le exigiría la cabeza de Xiao Yuo, prometiendo entregársela personalmente. De vuelta a la mesa, Xiao agradeció al señor Chu su confianza y sus sugerencias. Le restó importancia, diciendo que no era nada, y le pidió que retomara su conversación anterior. El señor Chu continuó y admitió que había muy pocas personas a su alrededor en las que pudiera confiar sin reservas. Añadió que Xiao era una de ellas, y le pidió que considerara seriamente la oferta,